Buenas tardes a todos los presentes. Antes de comenzar, nos gustaría a mi coautor Daniel David Martínez Romera y la que expone Sara Cortés Dumont, ambos profesores de la Universidad de Málaga, agradecer a la organización del primer Congreso Internacional que lleva como título La ciudad contemporánea, los espacios urbanos en la península ibérica siglos XVIII al XX, por poder participar y compartir con todos ustedes un poquito más de información sobre geografía e historia. Sin más demora, paso a exponer la comunicación que lleva como título la articulación ciudad-campo en el Reino de Córdoba, ingenios industriales y patrimonio geohistórico en la campiña de Montilla, donde hemos querido indagar más sobre la economía, teniendo en cuenta la tipología, la distribución espacial y la rentabilidad económica en un territorio muy marcado por el sector primario. La estructura de la comunicación la hemos establecido en 6 apartados. Un primer apartado, una breve introducción, los objetivos que se han llevado a cabo, la metodología que hemos utilizado, el análisis y resultados de la explotación de la información, una breve discusión y conclusión. En relación a la breve introducción queremos resaltar 3 aspectos. Uno es que está relacionado con ese análisis de la actividad económica del Reino de Córdoba a finales del siglo XVIII, teniendo en cuenta el estudio, el análisis del catastro de Ensenada como fuente geohistórica principal y de gran valor científico tanto para historiadores como para geógrafos. En concreto nos hemos querido centrar en lo que serían las respuestas generales o llamado también interrogatorio general con los números de las preguntas 1, 2, 3 y 17. Y por otro lado la explotación también analógica digital de lo que sería el libro o los libros raíz de los bienes inmuebles tanto de población laica como eclesiástica. Todos ellos relacionados con el sector secundario y todos los artefactos e ingenios industriales que fueron catastrados en la zona de estudio. Zona de estudio que la hemos querido aplicar sobre la comarca de Montilla o la comarca de la campiña alta cordobesa, que no solamente es la ciudad de Montilla que se configuran, sino alrededor sus núcleos, digamos, villas rurales, como son Montalbán, Aguilar de la Frontera, Lucena, etc. Todas ellas con una relación muy importante con la capital del Reino de Córdoba, en este caso Córdoba capital. Ciudades que desempeñan funciones muy complementarias dentro de un sistema económico de la campiña, como he dicho, y un espacio eminentemente agrario. Los objetivos son 3 principalmente. Conocer primero la economía y organización productiva de la campiña cordobesa. Establecer que en el territorio predomina, pues la hipótesis, y ya hemos podido comprobarlo, que lo que predomina es la agricultura, no solamente desde el punto de vista del viñedo, sino del olivar, y una red de infraestructuras e ingenios que articulan ese tipo de economía. En torno a lo que sería la ciudad de Montilla, pues la comarca en general, y la ciudad de Córdoba como Reino de Córdoba en conjunto. La metodología es una metodología mixta, por un lado cuantitativa a partir de la extracción analógica de los datos del catastro de Ensenada a digital a través de bases de datos relacionales sobre el cómputo de ingenios y artefactos industriales. Comparativa entre los propios municipios, no solamente de la campiña alta cordobesa, sino con otros municipios y la relación con Córdoba, y lo que se ha hecho ha sido un análisis estadístico y cartográfico con la identificación, la clasificación y la geolocalización de esos ingenios y de esas infraestructuras a través del uso de sistemas de información geográfica, que en este caso utilizamos el software gratuito de QGIS. Por situarnos en el espacio geográfico de estudio, nos encontramos en un medio rural dentro de la provincia de Córdoba, el antiguo Reino de Córdoba, integrado en la depresión del Guadalquivir que limita por el norte con Sierra Morena y al sur con las sierras cordobesas de las Béticas. La campiña alta cordobesa o campiña de Montilla, también llamada así, se caracteriza por una geomorfología de lomas suaves que rompe con algunos cerros no muy superiores, no muy elevados, no superan los 500 metros aproximadamente, y con una red hidrográfica bastante abundante compuesta de ríos, lagunas y arroyos. Entre ellos vamos a destacar el río Cabra, que era el antiguo río Aguilar, que cruza precisamente por el municipio de Aguilar de la Frontera,
el río Anzú, la laguna del Rincón, que actualmente también se encuentra en el municipio de Aguilar, la laguna de Cordovilla, arroyo de Camarata, arroyo de la Jollina, etc., que son la base para explicar y comprender la actividad económica en este espacio geográfico tan diverso y tan rico. La fuente catastral, la fuente ensenadista, nos ha permitido extraer 5 tipos de categorías de ingenios industriales o artefactos. En este caso vamos a destacar los que abundan más en el territorio por esa vinculación que he comentado antes, tan agrícola, y con lo que sería la tempranera producción, especialización olivarera, que son los molinos de aceite. Son los que predominan, evidencian esa especialización, aunque poco a poco se va viendo también recogido en el catastro de Ensenada los plantíos jóvenes de viñedos. Los molinos de aceite, como hemos dicho, los que más abundan, en torno a un 75% en lo que sea la comarca. Los lavaderos, que son los servicios complementarios para la población, y también le continúan lo que son los molinos harineros, que es la transformación de ese cereal para consumo local. Y esa economía que articula también agricultura con las necesidades de la población. También en menor cantidad están los tejares, la producción para el desarrollo urbano, las yeseras y las tenerías, que es la transformación de ese cuero y esa transformación ganadera, es decir, la vinculación con el sector primario y secundario en esa transformación de tejido industrial está muy vinculado y predomina muchísimo en el territorio. Pero también nos ha llamado la atención que hay una ausencia muy significativa en ese paisaje industrial, porque ni existen minas ni existen salinas. Y no porque no existieran, porque existir algunas había en la comarca. Solamente que esa inexistencia son más bien explicadas por decisiones que se adoptan, decisiones políticas que adopta la corona. Es decir, se restringe la explotación de esos recursos naturales en esa zona concreta del Reino de Córdoba para establecer una especialización concreta y un control más centralizado sobre los recursos estratégicos, limitando la diversificación industrial del Reino de Córdoba. Pues teniendo en cuenta los artefactos industriales que sí que están presentes en el territorio de estudio, podemos observar lo siguiente. De las 3 grandes poblaciones de la comarca, que en este caso son la ciudad de Montilla, Lucena y Aguilar, la tabla, como vemos, se recoge por un lado la tipología de artefactos que son más relevantes en cada población, el número, la utilidad y el rendimiento por unidad de artefactos. Destacamos básicamente porque, por ejemplo, Montilla, pues es la ciudad, es la que menos número de artefactos industriales tiene. Si bien los tiene, son Aguilar y Lucena, puesto que son esas zonas de villas rurales que articulan esa jerarquización con las ciudades, es decir, esa transición de campo-ciudad, de esa economía agraria que transforma y mantiene otro tipo de ciudades, otro tipo de poblaciones como son la ciudad de Montilla. Como podemos observar, Aguilar es la que más utilidad tiene en su artefacto como en rendimiento. Sumando en total, evidentemente aparece un total de 1.992 artefactos con una utilidad para todo lo que es la comarca de 69.102 reales de vellón. Pero el peso fundamental, tanto en número como en rendimiento, como por unidad de rendimiento y utilidad, son las que nos encontramos en Aguilar de la Frontera. Esto nos pone de manifiesto pues, esa temprana especialización olivarera en el territorio, junto con esa presencia de ingenios que articulan otra serie de economía, como son los tejares, como son los lavaderos, los yeseras o las tenerías. Por tanto, sí que ponemos de manifestación esa jerarquización territorial y las funciones urbanas que hay. Córdoba, principalmente por ser la ciudad del reino, es la principal centro industrial del Reino de Córdoba. Concentra toda la transformación y la producción a gran escala. Montilla, como núcleo comarcal a la gestión de la economía, articula muy bien la producción agraria de la campiña, teniendo en cuenta cómo orbitan o cómo son los municipios satélites rurales los que lo articulan. Y por tanto ese espacio rural que hemos visto, ese territorio agrícola, que alimenta el sistema productivo mediante cultivos muy especializados. Como hemos llamado la atención y por eso he puesto de manifiesto en la tabla que Aguilar de la Frontera son los municipios con más cantidad de interfactos industriales,
frente a lo que nos hemos encontrado en Montalbán, en lo que hemos encontrado, por ejemplo, en Puente Genil, el actual Puente Genil o Puebla de Don Gonzalo. Está claramente que esa jerarquización territorial está presente, muestra una complementariedad funcional entre centros urbanos y los espacios rurales circundantes que articulan toda esa economía del reino. Por tanto, también vemos que esa estructura económica tiene también unas relaciones de propiedad. Es decir, la estructura económica, a través de ese análisis, vemos no solamente la propiedad, la funcionalidad que tiene y la distribución. Por un lado, esa distribución, como hemos visto, se articula entre núcleos urbanos y territorios rurales, que son los que nutren a esos espacios urbanos. La funcionalidad, pues cada ingenio, cada artefacto tiene una función especializada para establecer o en este caso explotar un recurso local y según la demanda urbana. Y las propiedades, nos hemos encontrado a lo largo del análisis del catastro de Ensenada que muchas de las propiedades estaban concentradas en manos de las élites rurales y urbanas y también de las órdenes religiosas. Es decir, muchos de los artefactos, por ejemplo, los molinos de aceite o los molinos harineros, no solamente que estaban en manos de varias personas, sino que en el caso de poner el ejemplo de Águilas de la Frontera, como era una población de señorío, donde estaba el duque de Medinaceli, pues el que más cantidad y por tanto más utilidad y rendimiento de esos artefactos, en este caso de molinos de aceite, el que más rentaba en lo que sería la villa de Águilas. Con el análisis y los resultados establecidos, pues sí que es verdad que llegamos a una discusión en el sentido de que sí que existe una red esencial que articula la economía rural con la urbana. Es decir, aunque hay una limitación en la diversidad industrial de artefactos e ingenios, sí que resulta bastante esencial que la articulación de la economía rural orbita y es necesaria para los principales centros urbanos del Reino de Córdoba. Esa infraestructura productiva permite varias cosas. Por un lado, una especialización territorial. Por otro lado, una integración del campo con la ciudad. Transformación de materias primas locales y, por tanto, una generación del valor añadido de la producción local hacia zonas rurales, a zonas urbanas. ¿Existe, por tanto, un legado patrimonial? Pues sí, existe un legado patrimonial que va de la historia al presente. Ya a mediados del 700, como hemos visto, existe una red de ingenios industriales que estructura la economía del Reino de Córdoba, entre ciudad y campo, en este campo entre campo y ciudad. Existe que hay una especie que el mismo Reino de Córdoba establece una especialización económica por el territorio. Es decir, cada territorio se va a especializar en una concreta actividad. En el caso de la campiña alta cordobesa, campiña de Montilla, el predominio es olivarero, que configura el paisaje productivo. Ojo, pero ya en el catastro de Ensenada también ya venía recogido muchísimos de los plantíos de viñedo. Plantíos que hoy en día, en la actualidad, son el origen de Montilla Moriles, como esa tradición de vino originaria. Por tanto, podemos decir que, pues se ha configurado un paisaje bastante productivo por ese valor geográfico de la zona, te hemos dicho, una zona de campiña que permite ese tipo de cultivo, y también histórico, no solamente político, económico y demás, cuyo legado pues persiste en la actualidad y hoy en día, pues como vemos, el denominado vitivinícola del Montilla Moriles. En definitiva, podemos establecer 4 grandes conclusiones. 1. Que existe un patrimonio geohistórico donde el catastro de Ensenada pone de manifiesto una organización territorial compleja y especializada a mediados del 700, una especialización, como he dicho, temprana, alrededor del 75% son artefactos, en este caso molinos de aceite, que evidencian esa vocación olivarera que configura el paisaje de la campiña, junto con el inicio también de la plantación de viñedo, una jerarquía urbana donde la vinculación entre la ciudad de Montilla, que articula todos los espacios rurales de la campiña, con la ciudad de Córdoba, que es el centro, la ciudad central del Reino de Córdoba, articulan, como digo, complementariamente esa economía agraria de toda la campiña. Y por consiguiente también esa continuidad histórica de ese paisaje productivo histórico
que se mantiene vivo no solamente con la producción olivarera, sino con la denominación de los vinos de Montilla Moriles. Con esto finalizo mi presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a disposición de cualquier pregunta o comentario que quieran realizarme.